Seguimos en Falsa Modestia, estamos ya en la segunda etapa, en este momento en que, como los caballos, viste que cuando van llegando al corral empiezan a ir más rapidito, vamos a intentar que no nos pase eso, vamos a detenernos un cachito y a poder charlar un rato sobre un festival internacional de cine de terror y fantasía, la segunda edición, si no me equivoco. La segunda está acá en piso, y te agradecemos mucho que hayas venido, Pablo Santamaría, parte de la organización de este festival y de tantas otras cosas que suceden ahí en el planetario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Pablo, decías astrónomo y divulgador, ¿así se podría? Sí. Yo me he recibido de astrónomo y en los últimos años trabajé sobre todo en esto de llegar a la gente, ¿no? Contando un poco qué significa ser astrónomo y también en el planetario generar cosas relacionadas a eso, ¿no? Y en general, en la gestión que estuvimos durante varios años, ya 8 años, generar un polo cultural desde el planetario, ¿no? Por eso también hacer cosas de este tipo, ¿no? Como un festival de cine. Algo se logró con el cine, con Belisario y con, varios eventos ahí que se hacían, obras de teatro, ¿no? Muchas cuestiones. ¿Y qué ves ahí que pasó en estos años con esta propuesta que tenían ustedes, con estos objetivos que se habían planteado? ¿Cómo los ves? No, la verdad que bien, obviamente. Cuando empezamos fue a hacer muchos eventos, que era, digamos, algo, por decirlo de una forma, no es fácil de hacerlos, pero relativamente fácil de llegar a la gente, ¿no? Pero cuando uno ya se mete en el camino del cine y sobre todo en el formato que es el Full Dome, que contemos un poco para la gente, ¿no? Que no ha ido, el domo es un domo de 17 metros en el cual vos estás todo sumergido, la película pasa alrededor tuyo, ¿no? Y es el formato más grande del mundo, eso es así, ¿no? Es una semiesfera. Es una semiesfera, claro. Sí. Y ahí ves para todos lados que puedas ver lados. Y a mí me mareó un poco en un momento y tenía miedo porque había ido con mi hija chiquita y le decía, ¿estás bien? ¿Te mareaste? Sí, está buenísimo. Eso es lo que pasa. Eso nos pasó con Belisario, fue increíble. O sea, los pibes no. Los nenes, nosotros, bueno, te cuento, con Hernán, cuando lo estábamos haciendo, lo mostrábamos muy poco, porque hacer animación es una de las cosas más complicadas. A mí es una cosa más linda que más me gusta, pero es complejo porque son capas y capas donde vos el producto final lo ves al final. Claro. No es como filmar una película donde tienen los actores, se podrá ver, no sé, si hay efectos especiales se verán raros, qué sé yo. Pero acá es capas y capas, ¿no? Y siempre la pregunta era, ¿se marearán los chicos? ¿Les gustará? Porque nosotros íbamos a full, ¿viste? Se desmayará alguno. Y ¿sabes que cuando fue la primera función, si en Belisario te acordás de la parte de la máquina del tiempo, donde se genera un vórtice, los nenes se levantaban y hacían como Superman, levantaban los brazos. Excelente. Y nosotros nos miramos con nada y dijimos, listo. Ya está. Que los padres se mareen, todo lo que quieran, se agarraban del asiento, pero los nenes parados ahí, nosotros dijimos, listo, esto es para ellos. Va para ahí. Y sí. Bueno, Belisario es una peli que cuenta, ¿qué cuenta? ¿Qué historia cuenta? La historia real de un proyecto que se llama Proyecto BIOS del año 60, que se hizo en Argentina, de enviar ratones al espacio. Y Belisario fue el primero de una serie. Lo enviaron, eso fue en el 67, ¿sí? En el año 67, y volvió sano y salvo. Y después hubo otros experimentos más, y en el 69 se lanzó un mono, el mono Juan. O sea, la Argentina tiene una trayectoria muy rica en la carrera aeroespacial, ¿no? Para decirte que en ese momento fuimos el cuarto país en el mundo con la capacidad de lanzar animales vivos. O sea, primero Rusia, Estados Unidos, Francia y después Argentina. Así que nada, eso es real. Ahora volvemos a eso porque es súper interesante, pero esta propuesta de Belisario no queda en lo mero documental de contar esa historia, sino que propone una fantasía también, ¿no? Claro, nosotros lo readaptamos, o sea, cuando el personaje aparece,
a través de un gran amigo también que vino muchas veces al planetario, es un ingeniero que trabaja en la NASA, que es el ingeniero Pablo de León, que está haciendo los trajes para ir a Marte. Trabaja de verdad, porque te conozco un montón de vecinas que su hijo trabajan en la NASA, pero no, ese de verdad, la historia de ella da para una película. Él vino invitado muchas veces a dar charlas en el planetario, y él escribió 2 libros sobre la historia astronáutica en la Argentina. Ahí va. Se documentó, él hizo también su posgrado sobre historia, y lo hizo sobre ese tema. Y nada, ahí estaba todo, ¿no? Y cuando lo vimos con Hernán dijimos, no, este personaje es para los nenes. Entonces ahí construimos, en base a la historia real, una ficción, ¿no? Que puede viajar por el tiempo, y entonces a lo largo es una serie, ¿no? Que a lo largo de varios capítulos va a ir contando la historia de la astronáutica argentina. Bien. Que hasta ahora lo que vimos fue el primero. El primer capítulo. Sí. Después el descanso de la pandemia, podemos llamarlo así, si te parece. Sí. Y el proyecto es seguir con esta serie en la que... Bien. Sí, es lo que viene. Perfecto. Decías recién, la astronáutica argentina tiene una historia, y se habla mucho de esto, ¿no? De la cantidad de capacidad y de la cantidad de cosas. ¿Y por qué, Pablo, te parece a vos, si querés una opinión personal o si hay algo documentado de por qué no es una potencia como debería ser? Y bueno, los vaivenes de la política argentina, ¿no? O sea... ¿Pero es una cuestión de recursos solamente? Sí, por supuesto, y son proyectos a largo plazo, no se pueden sostener en poco tiempo. Tiene que ser una política mantenida en el tiempo, independiente de cualquier gobierno, ¿no? Que es la forma como, en general, en la ciencia y en la industria aeroespacial o en otras industrias. Eso es lo que diferencia quizás a otras potencias como Estados Unidos o todo lo demás. Pero es real que en ese momento se tenía una capacidad muy grande y muchas ganas de hacer, ¿no? Y en estos últimos años también hay un proyecto que está vinculado a la universidad también, que es el proyecto Tronador, donde está ingeniería involucrado, Marcos Actis, ahora en la CONAE, de generar un cohete con la capacidad de lanzar satélites. O sea, Argentina en este momento tiene todo el know-how para hacer satélites, y lo ha hecho. Satélites de comunicaciones como son el ARSAT, ¿sí? El ARSAT 1 y 2, pero también satélites de seguimiento, por ejemplo, de condiciones meteorológicas, detección de fuego, de incendios forestales y todo lo demás, que eso es a través de la CONAE, y se están desarrollando un montón, pero no tenemos la capacidad para enviarlos desde Argentina a ponerlos en la órbita en el espacio. Entonces ahí se recurre a, de vuelta, ¿no? A llevar hay que pagar los tomates para comprar las latas de tomate. Exacto, hay que pagar un fangote de guita para que los lance. Bueno, uno de los últimos los lanzó a través de Elon Musk, que es el que está teniendo él la capacidad, ¿no? Entonces la idea es, y aparte también con la miniaturización y las nuevas tecnologías, los satélites ya no tienen que ser esas cosas gigantes que habían antes, se pueden hacer cosas más chicas que se interconectan. Entonces ese es un proyecto también que está en marcha con los vaivenes de la política argentina, pero está, y que se está apostando, ¿no? Que espero que siga, ¿no? La típica cuestión esta de plantar un árbol para que otro disfrute la sombra, ¿no? Es una idea difícil de a veces de hacer entender. Digamos, es algo que viste que en la universidad acá, como es la Ciudad de La Plata, como la Ciudad de La Plata, está siempre presente, ¿no? Entonces hay que transmitirlo a pero ahí no se decide. Gente. Y, digamos, claro, la plata, que en el fondo se necesita plata para todo eso, sí, claro. Viene de otro lado. ¿Y qué hacen entonces los astrónomos, los ingenieros, la gente que estudia un montón, que tiene esa capacidad para hacer ese tipo de cosas? ¿Siguen laburando acá? ¿Se van? Hay de todo. Tenés obviamente mucha gente que se va, pero también tenés políticas en las cuales se puede volver y han vuelto. Y también es bueno favorecer que la gente vaya afuera, ¿sí? Claro. Pero también aprenda más de otros grupos, otra forma de dinámica de trabajar, que eso siempre te enriquece, pero está bueno que vuelva, no que se quede, porque vos tenés una persona formada en una educación pública durante un montón de años y que se va afuera y no vuelve, ¿viste? Pero bueno, nada. ¿Y personalmente tenés alguna opinión con respecto a esta posibilidad de que Milei sea presidente, Bullrich sea presidente? Si querés compartirla, si no tenés sí, son opiniones personales, no puedo hablar en términos generales. Sí, yo no me gusta, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer una autocrítica del gobierno que tenemos y todo demás, ¿no? O sea, qué sé yo, es complicado.
No me gustaría repetir cosas que ya vimos, sobre todo yo lo viví mucho, ¿no? En la época de Menem, que ahí se cerraron. Bueno, el famoso Cóndor, que era el cohete que en la época de Alfonsín lo habían desarrollado, empezó como un proyecto militar, un proyecto realmente de un misil. Estamos hablando, recordemos, ¿no?, que había pasado... Sí, posguerra Malvinas. Exacto, estábamos ahí nomás, en las Malvinas, ¿no? Sí. Y cuando llegó Menem vino la orden, eso está totalmente documentado y se va desclasificando todo el material de cierren ese proyecto, ese cohete, porque tiene opción, era un cohete de combustible sólido que se podía usar tanto si le pones una cabeza explosiva como le pones un satélite, ¿sí? Claro. Sirve para las dos cosas. Y se cerró completamente todo ese proyecto que se había trabajado un montón, ¿no? O sea, esas cosas ya se han vivido, ¿no? Bueno, volviendo al planetario, esta vez vamos a ir con algo que no tiene tanto que ver con la divulgación científica, pero sí que hace, o no sé, porque quizá vos me vas a decir que sí, pero que acerca a mucha gente también a ese hermoso lugar, que es Gritos en el Planetario. ¿Es la segunda edición? Esta es la segunda edición del festival. ¿Sí? Ahí va. O sea, de hecho tiene que ver en el sentido siguiente. Yo cuando empezamos en el 2014 la gestión, se acerca Hernán Moyano, ¿viste? Claro. Un cineasta platense ya muy conocido, con un montón de trayectoria. Vinculado al terror y al suspenso. Vinculado también, al terror y al claro. suspenso en su momento, pero también le gusta de todo. Y generacionalmente los dos somos muy cercanos, criados por Sábado de Superacción. Perfecto. Sí, entonces imagínate, o sea, el Sábado de Superacción puede hacer cosas como, hay un montón de directores, Cifrón y todo lo demás, viste, que son de la misma generación, compartimos la edad. Te puede hacer dos cosas: que un chico le guste, obviamente veía películas de Cowboy y terminaba con películas de Mario Bava, o sea, películas, sí, ¿viste?, que no tendría que verse. No. En ningún horario. Es imposible en esta época pensar esas películas, sí, ¿viste? Yo me acuerdo de una que era Octaman. Claro, que era como un ser que tenía 8 manos, sí, y que era una cosa bizarra. Había cosas japonesas. Clase B, sí, total. Sí. Bueno, imagínate, esa gente que, siguió por el carrero a hacer esas películas, como yo, que quiso hacer astronomía. Yo no puedo negar que Viaje a las Estrellas son series que recuerdo cuando era chico, y películas que las recuerdo al día de hoy haber visto ahí, sobre viajes en el tiempo, que es mi tema favorito. O sea, no por nada Belisario una máquina del tiempo. Claro. Entonces era como, viste, ese espacio, esa cosa también de ese cine totalmente caótico, totalmente fuera del algoritmo de lo que es ahora, ¿no? Y con Hernán dijimos, tenemos que acercar a la gente al planetario, sobre todo a qué público. O sea, el público que te viene al planetario siempre va a ser cautivo, padres con nenes, obviamente, ¿no? Pero acá en La Plata tenemos todo un público adolescente y juvenil, sí. De los primeros años de las carreras y todo demás, con muchas ganas, que vienen de distintos lugares del interior, con muchas ganas de ver cosas. Así que yo dijimos, hagamos películas de terror. Y eso fue en el 2014, y empezamos el ciclo, ¿sí? Empezamos pasando películas latinoamericanas, ¿sí?, de amigos de Hernán y todo, que querían venían y presentaban la función y todo demás. Y lo hicimos hasta el 2016, donde empezamos a hacer Belisario, no tuvimos tanto tiempo. Post pandemia dijimos, volvamos, y volvimos con clásicos, o sea, otra vez, totalmente fuera del algoritmo. Volvimos con películas de los 80, que son las que vimos cuando éramos chicos. Completamente. Desde Poltergeist, La Cosa. Carrie. Sí, me acuerdo. ¿Sabes lo que fue? Lo que tiene el planetario, hay dos cosas que tiene el planetario hermosa. Uno, obviamente, es el domo por sí. Obviamente estas películas se están proyectando no full-on, sino adelante, pero queda enorme. Y la otra cosa es el sonido 5.1. O sea, para mí le gana mucha sala del cine que no está calibrado. Claro. Entonces, La Cosa no sabes lo que sonaba. O sea, remasterizada en 5.1. O sea, es una cosa alucinante. Increíble. Y así un montón de películas, ¿viste? Que la gente, uno dice, ¿las vieron? No las vieron. ¿Viste? Hay chicos que, yo a mi hermano más chico, lo convencí de ver un montón de películas clásicos por las referencias de Los Simpsons. Claro. Se la puede referenciar. Un montón de chistes, ¿viste? Perfecto. De 2001, ¿viste? Cuando aparece Homero gigante flotando como un bebé. Yo decía, ¿sabes dónde viene eso? No, ni idea, ¿viste? 2001. Odisea en el espacio. Hoy arrancamos el programa medio en broma diciendo esto de ¿qué sos? ¿Qué sos vos? Y la mayoría de la gente dice ¿de qué labura? Claro. ¿No? Claro. Y somos un poco más que eso, ¿no? Sí, somos más, somos una cantidad de cosas. Y está re bueno. Así que Gritos en el Planetario, terror y fantasía, 14 al 17 de septiembre. Exactamente.
¿Te acordás de alguna de las películas? Mira, acá tengo un machete. Sí, hay un montón. Tenemos 14 películas y 13 cortos, que esta vez, la diferencia del año pasado, es competitivo. Armamos digamos, en las páginas que hay para los festivales y se anotaron como 600 cortos y 300 películas. Por suerte tenemos gente muy loca y fanática que las vio las vio todo. Hay un saludo a Piquet, que en Mar del Plata, que también es amigo de hace 1000 años y que se vio todos los cortos y preseleccionó. ¿No entendés? Nos preseleccionó unos cuantos, de los cuales esos son los que ahora se van a ver, ¿no? Y se va a hacer una elección. Ahí tenemos varios jurados, gente, está Maggie Bravi, que es Hernán y yo siempre queremos traer gente platense involucrada, ¿viste? Que tenga cierta trascendencia desde La Plata. Así que bueno, sí, hay películas para todos los gustos, eso es lo que más nos gusta. Los cortos todos están fabulosos, los cortos ya me los vi todos y son excelentes. Vos también. A mí me encanta la animación, me encanta el stop motion, hay de terror, de Edgar Allan Poe, en plastilina, unos italianos, de Italia es muy impresionante. Después hay otro stop motion con muñecos, ya no plastilina, pero también stop motion, que es de Irán. Y hay de todos lados, hay de Polonia, y fue una selección muy copada. Hay un corto muy divertido inglés, y al que le gusta el humor inglés también, y después películas hay de todo tipo. Obviamente hay películas argentinas, hay películas uruguayas, de Colombia, de Guatemala, de todos lados, o sea, y películas que eso es lo que más nos gusta, México, con Hernán, que no son fáciles de ver, o sea, es la oportunidad de ver un cine. Está bueno. Muy bueno, con altos estándares y que cuentan otro tipo de historias que es la típica que uno está acostumbrado al terror de estos últimos años, ¿no? Y ahí la idea sigue la misma, esta de la entrada libre, gratuita. Sí, la entrada es libre y gratuita, se retira media hora antes, porque es el espíritu del festival, ¿no? Y del ciclo. Excelente. Del 14 al 17 te acercás ahí al planetario, que está en el bosque, por si hace falta decirlo. La entrada es libre, gratuita. Media hora antes, un par de horitas antes hay que ir. Está bien, digamos, media hora antes empiezan a repartir las entradas. Pero hay que ir a hacer la fila, y en general hay fila. Sobre todo los primeros días sucede eso, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que el Domo no es un cine, no tiene 600 de butacas, sino que tiene 175, ¿no? Claro, ese digamos, es la contra, ¿no? Pero el lugar, como dijimos, el bosque, todo lo demás también favorece el espacio. Y no solo va a haber cine, perdón, también va a haber un espacio fandom, que van a poder cosas desde remeras, libros y comida. Hasta hay una chica que hace decoraciones de torta con la temática de terror que son buenísimas. Y va a haber merchandising de Belisario. Sí, va a haber merchandising, sí, eso va a haber merchandising y remeras del festival. Y aparte esta vez incorporamos otra pantalla que es ahí al lado, no solo en el Domo, sino en el Ecuatorial, que está el telescopio centenario ya. Que también está bueno ir a visitar. Claro, bueno, ahí se va a proyectar también una cantidad, o sea, fuera de competencias, pero un par de documentales sobre zombies. Vamos a hacer Plaga Zombie, el documental sobre cómo se hizo Plaga Zombie. Tiene menos capacidad, eso es para 30 personas, pero lo van a poder sentados al lado de un telescopio que tiene más de 100 años. Telescopio gigantesco, ¿no? Sí, acá me preguntaban en producción si tenés idea de cómo es el cine, o para vos, cómo es el cine de terror latinoamericano, y además esta cuestión, ¿no?, de que están eligiendo terror y de muchos países. ¿Qué onda ese terror de esos países? ¿Tiene que ver con los miedos de acá? ¿Son miedos distintos? ¿Hay un terror universal? Obviamente hay un terror universal, ¿no? Hay un terror universal. Los yanquis ahí coparon ¿cómo en un momento? Contarlo? Claro. Sí, pero los yanquis todo bien, pero en su momento se agotó. Esto es una cuestión personal, lo que voy a decir. A mí me gusta mucho el cine de los 70 y de terror de los 70 y, digamos, 70 y principios de los 80, ¿no? Donde se revitaliza el género, ¿no? Tenés a Halloween, ¿no? O sea, empieza a aparecer los slasher, bueno, La Masacre de Texas y todo ese tipo de películas, ¿no? Que producciones independientes. Pensé que La Masacre de Texas era de verdad. Ahora ya me acordé cuando dijiste que era la película, perdón. Sí. A eso me refería con los terrores de cada lugar, ¿no? Pero fíjate que después, mucho tiempo después, se agota el género y se revitaliza haciendo remake de películas japonesas. Claro, es cierto. La Llamada, estamos hablando de los años 2000, ¿no? 2000 y algo.
que son, a mí las películas japonesas también me gustan mucho de lo que hicieron y lo que hacen. Pero el terror latinoamericano lo que tiene mucho de esos temores propios y humanos que son universales, pero contados en escenarios y lugares propios, ¿no? Entonces eso le da una impronta muy interesante. Y otra cosa que a mí que nos pasaba, sobre todo en el ciclo, cuando empezamos a pasar estas películas, que venían, por ejemplo, padres con nenes, ¿no? No, sí, mi nene vio todo, qué sé yo, digamos, qué sé yo, las películas de Freddy, ¿no? Que ya son comedias para mucha gente, si en su momento son espectaculares, pero tenían como diciendo, ¿me entendés? Pero bueno, pero el terror latinoamericano está muy asociado también a que el monstruo es el humano, ¿sí? Y que las cosas que suceden... Que los monstruos son los padres. Y los monstruos, no, los monstruos, digamos, ¿viste? Los adultos. También, todos nuestros países fueron atravesados por Latinoamérica, atravesados por dictaduras, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso está exorcizado y la maldad y lo que se hace y lo que sucede está por ese lado, ¿no? Entonces son películas más crudas en cierto sentido. ¿Y dejaban entrar igual los pibes, no? Sí, y digamos, en el planetario, y como cualquier sala, mientras el padre decida entrar, entra, pero a los 10 minutos se estaban yendo, obviamente, porque se habíamos avisado. No podemos impedir la entrada, pero a 10 minutos se iban, ¿no? Acá igual vamos a tener de todo. También hay una comedia muy divertida, Muerto con Gloria, que es uruguaya, es muy divertida la película. Ya atraviesa todos los géneros, ¿no? El terror. Pero la verdad que en ese sentido hay propuestas muy originales y muy interesantes que se alejan obviamente del cine comercial norteamericano. Pablo Santamaría, uno de los organizadores de este ciclo Gritos en el Planetario, del 14 al 17 de septiembre, ahí mismo, en el Planetario, festival además internacional, además de grabar las películas, va a haber un concurso, me imagino que va a haber un momento de premiación o de, sí, por supuesto, de festejo al final y alguna fiesta, alguna cosa. Eso veremos. Algo va a haber. Vamos a ver qué pasa. Todavía estamos en septiembre, está bien, se puede todavía festejar y ver que se puede. Y bueno, esto lo dejamos ahí, pero está hecha la invitación y vamos a recordarla ahí cuando lleguen esos días. Decías recién que te fascina la cuestión del viaje en el tiempo, como astrónomo quiero que me respondas, no como humano. Okay. ¿Es posible el viaje en el tiempo? Digamos, hay algo que es así, ¿no? Y te lo voy a responder más como fanático de la ciencia ficción, como de humano, la época de Julio Verne y todo lo demás. Si las leyes de la física no lo prohíben, entonces es posible. ¿Y las leyes de la física lo prohíben? No, por ahora no. Ahí va. Hay maneras de poder hacerlo. Entonces, no lo sabemos. Me gusta esa forma. Digo muchas veces una frase del Loco Gatti que le decían, ¿te acordás del arquero sí, por supuesto. de Sábado Superacción? Que podía estar ya en cualquiera. No, pero podía estar en cualquiera de esas películas también. El Loco Gatti, alto personaje. ¿Vos sos el mejor arquero del mundo, Gatti? No, del mundo no. Quizá soy el mejor arquero del país. Pero los mejores arqueros del mundo están en el país. Entonces, si la física no lo prohíbe, es posible. Es posible. Me encanta.